The Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens. Also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Cuando yo todo pensaba que ya todo estaba logrado, se viene abajo todo. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases, and we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. I will very simply put America first. Y hoy comenzó la nueva presidencia del presidente Donald Trump y, bueno, no hubo sorpresas. En un discurso que duró poco menos de media hora, el presidente Trump reafirmó que declarará su frontera sur en situación de emergencia, que enviará fuerzas militares a la frontera con México y que iniciará un plan de deportación de millones de ilegales a los Estados Unidos y, por supuesto, hará que muchos de sus migrantes se queden en México o regresen a México. En la ceremonia en la que estuvieron en un acto de civilidad política, hay que reconocerlo, además del presidente saliente Joe Biden, los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, la ex candidata, actual vicepresidenta Kamala Harris, y realizada en el hemiciclo interior del Capitolio por el frío extremo en Washington, Donald Trump y J.D. Vance tomaron posesión como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Y Trump, en una de sus primeras acciones como mandatario, declaró como organizaciones terroristas extranjeras a los grupos del crimen organizado en México, al cártel del Tren de Aragua, de origen venezolano, pero firmemente asentado en México, y a una de las principales organizaciones de la Mara Salvatrucha. Llegó el día. En medio de una gélida mañana, este 20 de enero de 2025, Donald Trump se convirtió en el presidente número 47 de los Estados Unidos. Tras su llegada al Capitolio, el primer momento incómodo se dio con el beso o no beso de saludo entre Trump y su esposa Melania. Llegó su juramento. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Al parecer, por un descuido no lo hizo sobre la Biblia. Una ceremonia a la que asistieron expresidentes como Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. El único que no estuvo acompañado por su esposa. También estuvieron presentes magnates como Elon Musk, Jeff Bezos y jefes de Estado como Giorgia Meloni de Italia y Javier Milei de Argentina. En su primer discurso prometió cerrar la frontera. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens. Y también habló de los cárteles de la droga. We will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Dijo que invocará la ley de enemigos extranjeros, aprobada en 1798, y hará que su gobierno use todo el poder para sacar a las pandillas delictivas. Ordenó la expulsión de los miembros de la banda Tren de Aragua
a la que considera una fuerza armada irregular del gobierno de Venezuela, la cual conduce, dijo, una incursión e invasión depredadora en Estados Unidos. El gobierno de Texas acusa al Tren de Aragua de estar detrás del mayor tráfico de migrantes orquestado desde Sudamérica, pasando por México y llegando a Estados Unidos. Donald Trump también declaró terroristas a la Mara Salvatrucha, la MS-13, originaria de El Salvador, un grupo al que calificó como salvaje y que tiene sus principales operaciones en Nueva York. Bueno, y hay que tomar en cuenta que cada vez que Donald Trump mencionaba una de estas medidas muy fuertes contra los cárteles mexicanos, contra el Tren de Aragua, contra la Mara Salvatrucha, se escuchaba una ovación enorme dentro del auditorio donde estaba. Inmediatamente después de la toma de posesión, el presidente Donald Trump firmó las primeras órdenes ejecutivas de su mandato. Vendrán muchas más en las próximas horas. Esta noche Donald Trump fijó fecha para subir los aranceles entre México y Canadá, que sería renegociar el tratado comercial, y él ha dicho que subirá esos aranceles a partir del 1 de febrero, y esto lo haría solamente en caso de que tanto Canadá como México no ayuden a frenar la migración ilegal y el tráfico de drogas. Al terminar la ceremonia de investidura en el mismo Capitolio, Donald Trump comenzó con las firmas de las primeras órdenes ejecutivas. La primera fue la anulación de las acciones en materia migratoria que tomó el demócrata Joe Biden. 10 más tienen que ver con la movilización de las fuerzas militares a la frontera sur que Estados Unidos comparte con México. Además, detendrá los programas de apoyo para refugiados en Estados Unidos. Evitará que el gobierno reconozca la nacionalidad de niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, y ordenó al fiscal general aplicar la pena de muerte para migrantes indocumentados que causen la muerte de agentes a la ley o de ciudadanos estadounidenses. Más tarde, frente a decenas de simpatizantes en la Arena Capital One, el presidente de Estados Unidos firmó las siguientes órdenes ejecutivas, entre ellas la salida de Estados Unidos de los acuerdos de París sobre el cambio climático. Y después lanzó las plumas a los fanáticos. Por la noche, ya en la oficina oval de la Casa Blanca, puso su rúbrica en otras órdenes ejecutivas. Una de ellas fue perdonar y liberar a quienes fueron procesados judicialmente por participar en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. A pregunta expresa sobre los aranceles del 25%, Trump indicó que a partir del 1 de febrero podría imponer estas acciones a México y Canadá en caso de que no frenen la migración y el tráfico de drogas. Esta no fue una orden ejecutiva, pero no quita el dedo del renglón. En total son más de 200 órdenes ejecutivas las que Trump firmará esta semana. Bueno, estas órdenes ejecutivas significan una reconfiguración casi completa de la estructura de gobierno, incluso de los Estados Unidos, no solamente por lo que tiene relación con México, sino lo que tiene relación con el mundo. En el caso de México, de las declaraciones que se presentaron, 2 son fundamentales: la de la emergencia en la frontera sur, la orden junto con ella de ordenar a las fuerzas militares de que se hagan cargo también de la lucha contra la migración y de la deportación de migrantes que considere ilegales, y la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Qué implica que sean declarados como organizaciones terroristas? Primero, no tenemos que tenerle miedo a las palabras. Hemos insistido mucho en este tema. Son organizaciones que actúan como terroristas y por eso las declaran como terroristas. No es tampoco un tema que atañe solamente a Estados Unidos. Es parte debería ser parte de nuestra agenda nacional, de nuestras responsabilidades y obligaciones de nuestras autoridades, combatir a esas organizaciones con todo el peso de la ley. Estar en las listas FTO, se llama, de las de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, no es algo tampoco automático. Lo propone el presidente, como es en este caso, o el secretario de Estado. Este se reúne con el fiscal y con el responsable del Tesoro, se envía al Congreso y en 7 días se la debe aprobar o desechar. Estas
declaratorias pueden incluir acciones militares, sí, tampoco son automáticas, deben seguir un proceso de autorización, pero lo más importante en esto no son las operaciones militares. Difícilmente, casi imposible que las vaya a haber, salvo que haya una crisis mucho mayor con México. Sí puede haber operaciones de inteligencia encubiertas. La del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López evidentemente lo fue, que pueden realizarse ahora también encubiertas para los otros países, pero con cobertura legal para los mandatarios estadounidenses. ¿Qué dice esta ley cuando se incluye una organización en esta lista FTO? Que es ilegal para una persona en los Estados Unidos o sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, dice literalmente, proveer a sabiendas soporte material o recursos como dinero o instrumentos financieros, monetarios o garantías, servicios financieros, entrenamiento, asesoría profesional, asistencia, cajas fuertes, documentación, equipos de comunicaciones, armas, sustancias letales, explosivos, personal, transporte y otros usos físicos, con excepción de medicinas o materiales religiosos. Además de todas estas limitaciones, cualquier representante y miembro de una FTO, de esta organización designada como terrorista, si son extranjeros, no pueden ingresar a los Estados Unidos y en algunas circunstancias se puede pedir su extradición. Cualquier institución financiera estadounidense que tenga conocimiento, posesión o control sobre fondos de una de estas organizaciones o sus agentes, esa es una palabra clave, o sus agentes, debe retener estos fondos y reportarlos a la Oficina del Control de Asuntos Exteriores del Departamento del Tesoro. Todos estos son instrumentos muy poderosos, no son catastróficos, como muchos dicen. Colombia ha tenido entre las organizaciones designadas como terroristas a la ELN, que todavía lo está, a las FARC, a las Autodefensas Unidas, grupos involucrados en la guerrilla, en la lucha contra la guerrilla, y los 3 relacionados con el narcotráfico. Y las sanciones sí golpearon a esas organizaciones, sí golpearon a algunos políticos y empresarios relacionados con ellas, pero no destruyeron el sistema financiero ni productivo. Al contrario, ayudaron a que esos sistemas se depuraran en parte de esos grupos de interés. Ha retrocedido Colombia por las posiciones que tomó el presidente Gustavo Petro. No es tampoco el primer país democrático que la sufre. Irlanda, Turquía, Chile, Grecia, Francia, China, India, Perú han tenido organizaciones calificadas como terroristas, y la diferencia en todo esto es que esas organizaciones fueron declaradas terroristas y los gobiernos de estos países colaboraron con el de Estados Unidos. Ese es el punto fundamental. Colaboraron con los Estados Unidos para combatirlas. Ese es el punto que tenemos que ponerle toda la atención. En todos los casos hubo mecanismos de colaboración con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esos países asumieron que eran víctimas de esas organizaciones y se establecieron combates conjuntos. En Colombia, en la India, en Grecia, en Francia, en Italia, en todos esos países. Si nosotros no los consideramos como terroristas, les querramos llamar de esa forma o no establecemos los mecanismos de colaboración necesarios y suficientes para una lucha realmente intensa contra esas organizaciones, la tentación de implementar medidas unilaterales será cada vez mayor. Ese es un tema fundamental. Hay que dejarle de tener miedo a las palabras, Viviana, y hay que tomar acciones concretas, sobre todo en este tema que se relaciona directamente con la actividad del tráfico de fentanilo, el tráfico de drogas, también con el tráfico de gente, porque son estas organizaciones las que la manejan, y también con el tema de los aranceles. Trump lo dijo con toda claridad hoy: si no se toman medidas en estos capítulos, se impondrán aranceles. Ahora, Jorge, mucha gente teme que de repente llegue a Estados Unidos con esta declaratoria de nombrar cárteles de la droga a las organizaciones, de nombrar terroristas a los cárteles de la droga,
y bueno, piensan que será un injerencismo en México, pero más bien no hay que verlo así. Estamos tratando de combatir un mal común que está afectando muchísimo a los mexicanos, y lo que quiere Donald Trump es que se controle esa seguridad. ¿Qué va a pasar? Eso va a ir de la mano precisamente con todo el tema económico. ¿Por qué? Porque ha dado unos cuantos días, unas cuantas semanas, para que México efectivamente reaccione en contra de estos grupos criminales, aún de una manera mucho más fuerte. Hemos visto, la verdad es que la nueva estrategia de seguridad desde que entró la presidenta Claudia Sheinbaum ha cambiado y ha ido mucho más, ha sido mucho más dura contra los cárteles de la droga, pero falta mucho. Y bueno, está dando de alguna manera un ultimátum Donald Trump, que si no se resuelve el tema de migración y el tema de la seguridad en México, ahí presionará con los aranceles, que será muy, muy grave para la relación bilateral, sobre todo para los tratados comerciales que hay. Hay que recordar que ya México está violando de alguna manera estos tratados comerciales desde con la reforma al Poder Judicial y con muchas otras cosas, por ejemplo, permitiendo la entrada de tantos coches chinos. Y bueno, ese también fue un tema y hay que poner especial atención a ver qué va a suceder con eso. El que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y tal como amenazó o prometió el presidente Donald Trump, ya se están dando las primeras deportaciones en la frontera sur de los Estados Unidos. Ahí se ha vuelto a imponer el programa Quédate en Casa, que llevó y que manejó la presidencia de Donald Trump en su pasado mandato, en el que se obligó a cientos de miles de migrantes de distintos países a tenerse que quedar en México a la espera de una cita para tratar de ser admitidos a la Unión Americana. A diferencia de ese programa, por lo pronto, en este momento, el programa de las citas ha quedado cancelado. La gente que estaba esperando una cita para poder arreglar legalmente sus papeles, les han dicho que por lo pronto no habrá citas. Quienes las tenían han sido ya canceladas. Cuando yo todo pensaba que ya todo estaba logrado, se viene abajo todo, Dios mío. La declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos representa un golpe a los migrantes. A partir de este día se ordena reinstaurar la política Quédate en México. El programa Protocolo de Protección al Migrante, conocido como Quédate en México, se implementó en 2019 durante la primera administración Trump. Con ello se obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos. Aunque se formen, ahora sí que vayan a medio puente y soliciten, rueguen, pues no se les va a permitir el acceso. De inmediato, el nuevo gobierno anuló las citas para migrantes a través de la aplicación CBP One, donde comenzaba el proceso para obtener un permiso humanitario que les permitía ingresar de manera legal a ese país. Quienes tenían una cita programada reportaron que la aplicación mostraba una leyenda donde informaba que a partir de ahora no eran válidas. De enero de 2023 a noviembre de 2024, la CBP One programó 900,000 citas. Mientras tanto, las primeras deportaciones comenzaron. ¿Lo acaban de sacar de Estados Unidos? Sí, me acaban de deportar. ¿Qué le dijeron? Pues por andar, ya sabes, sin papeles. Ajá. ¿Desde cuándo estabas allá? Pues ya tenía como un año. Un año. Dale. ¿A qué te dedicabas? Pues a la construcción. El gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó una carta donde pidió al presidente Trump proteger a Texas del ingreso de actores hostiles. Señaló que Texas tuvo que tomar medidas por su cuenta, pero que necesita de su ayuda debido a que no pueden enfrentar la crisis por sí solos. Por la mañana, el gobierno mexicano señaló que el programa Quédate en México es unilateral, pero que nuestro país está preparado para enfrentar las políticas migratorias de Trump. Para ello, presentaron el programa México te abraza. El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que los operativos realizados en México para retener a migrantes junto con la aplicación CBP One han permitido reducir en 78% los cruces ilegales a ese país. Bueno, las citas CBP One han quedado canceladas. El programa ha quedado cancelado lisa y llanamente, así que hay muchas personas que han quedado también embaradas. Ya comenzaron las deportaciones, habrá muchas más deportaciones. El tema es fundamental. Yo no entiendo
¿qué esperamos también para cerrar nuestra frontera sur? Hoy salió otra caravana migrante ahí desde Tapachula. Cerrar la frontera sur es una decisión urgente y es una decisión de seguridad nacional, no porque le imponga Trump, sino porque debe ser parte de nuestra propia agenda interna. Ese es un punto clave. Va a haber muchas situaciones muy difíciles en la frontera. No hay un plan de contingencia hasta ahora en las ciudades fronterizas. Lo que se dio a conocer hoy en la mañana es un paliativo muy pequeño, estas tarjetas, 2.000 pesos a las personas para que puedan regresar a sus lugares de origen. El problema va a trascender y trascender muchísimo lo que hoy en la mañanera se anunció. Bueno, Jorge, porque tú crees que cualquiera de estos migrantes, cualquier colombiano, salvadoreño, va a simplemente decir, con estos 2.000 pesos los voy a utilizar para regresarme a mi país, ¿no? Lo que van a hacer es tratarse de quedar en México. Y como bien dice Jorge, es importantísimo que se aseguren las fronteras, sobre todo la frontera sur. Lo vimos nosotros cuando empezó a trabajar de forma seria la Guardia Nacional y el Ejército. Sí se logró a mediados de la administración pasada controlar esa frontera. Se tiene que tomar la decisión de hacerlo. Y vamos a otro tema mediante otra orden ejecutiva y como dijo en su discurso de su toma de posesión el presidente Donald Trump, estableció que legalmente solo habrá 2 géneros en su país, el masculino y el femenino, o sea, habrá solo hombres y mujeres. A partir de este lunes, el gobierno de Estados Unidos solo reconocerá 2 géneros. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Las órdenes ejecutivas del presidente Trump revocarán la protección para las personas transgénero y terminará con los programas de diversidad, equidad e inclusión dentro del gobierno federal. En su discurso aseguró que es necesario acabar con esfuerzos de ingeniería social de raza y género en todo aspecto de la vida pública y privada. Con esta orden, las prisiones federales y los refugios para migrantes y víctimas de violación serán segregados por sexo, según lo definido en la orden. Además, el dinero de los contribuyentes no podrá usarse para financiar servicios de transición y tratamientos de terapia hormonal. También se anula el requisito en instalaciones gubernamentales y centros de trabajo para que las personas transgénero sean referidas usando los pronombres ajustados a su género. Por lo pronto, grupos de derechos civiles se preparan para presentar demandas contra las órdenes de Trump. Durante su campaña prometió eliminar la cultura woke, cuyos seguidores definen como justicia social. Analistas estadounidenses señalan que la política woke es promovida por la nueva izquierda de ese país, que surgió tras la reelección de Barack Obama en 2012. En aquel momento el liberalismo parecía triunfar, pero los jóvenes progresistas consideraron que el cambio no acabó con la desigualdad de ingresos, racial y el cambio climático. Una década después, la nueva izquierda está en todas partes, con grandes consecuencias para la política estadounidense. Se creó una nueva conciencia de identidad que se esforzó por incluir, proteger y promover a los grupos marginados. No obstante, también creció la inconformidad del electorado a seguir esta cultura. La base conservadora populista prefiere escuchar los viejos clásicos sobre migración ilegal y delincuencia que librar nuevas batallas encabezadas por los teóricos críticos de la raza y los adolescentes transexuales. Mire, estos temas son muy controvertidos y en estos temas siempre debe haber una gama de grises, pero sí hay un punto que es cierto. Los impulsores de toda esta cultura woke terminaron siendo mucho más radicales que lo que piensan, quieren y desean sus sociedades. Se fueron tan a los extremos en tantos capítulos que la política pendular terminó provocando este tipo de reacciones, que en muchos sentidos pueden ser injustas, sí, en muchos sentidos pueden ser injustas, que abandonan los matices y los grises, sí, abandonan los matices y los grises. Lo que sucede es que en el otro extremo también se abandonaron. Y esa es una de las enseñanzas que con las que nos tenemos que quedar en este proceso. Este tipo de medidas tan radicales, sin tener consensos sociales, sin dar debates sociales mucho más profundos, terminan generando exactamente lo contrario de lo que desean. Y mucho de eso también lo que estamos comenzando a ver en México. Hay que ponerle toda la atención a esos puntos. Pero ya nos vamos, Viviana.
Ya nos vamos, pues sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un día largo, un día histórico, la inauguración de Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca. Y bueno, serán días muy movidos, sobre todo para México, donde sin lugar a dudas veremos y sentiremos las repercusiones del discurso de hoy y de las promesas de campaña del señor Donald Trump. Descanse, sueñe bonito y nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.